Buenas noches, soy Umbra, y las sombras que me rodean han recogido 3 historias que cambiarán para siempre la forma en que miras a las personas más cercanas. Trabajé durante años documentando casos inexplicables en España, y pensé que había visto todo tipo de horror. Pero las verdaderas pesadillas no vienen de lo sobrenatural, vienen de aquellos en quienes más confiamos, de quienes duermen bajo nuestro mismo techo, de quienes conocen nuestros secretos más íntimos. Esta noche les traigo 3 relatos donde la familia, los vecinos de toda la vida y los maestros que respetamos se convierten en algo mucho más siniestro de lo que jamás imaginaríamos. Porque las sombras revelan verdades que la luz del día nunca puede mostrar. Mi nombre es Carmen Vidal, tengo 34 años y soy madre de 2 niños. Durante 15 años viví en el mismo barrio de Sevilla, en una de esas calles estrechas donde todos nos conocemos desde hace décadas. Siempre pensé que conocía a mis vecinos, hasta que mi hijo pequeño, Mateo, de 6 años, desapareció una tarde de octubre del patio de nuestra casa. Lo que descubrí después me hizo entender que las personas en las que más confiamos pueden guardar secretos que destruyen vidas enteras. Era un martes normal cuando todo comenzó. Vivíamos en una de esas calles típicas sevillanas, con casas bajas de fachadas encaladas y patios interiores llenos de macetas con geranios. El barrio era como una gran familia extendida. En el número 12 vivía doña Carmen Herrera, de 75 años, la vecina más querida de toda la calle. Llevaba allí desde antes de que yo naciera. Era esa abuela que todos hubiéramos querido tener siempre con una sonrisa, siempre dispuesta a cuidar a los niños del barrio cuando las madres teníamos que salir. Doña Carmen tenía el don de hacer que todos se sintieran especiales. Conocía los nombres de todos los niños, recordaba sus cumpleaños y siempre tenía algún dulce casero esperándolos. Su casa olía a azahar y a canela, y las paredes estaban llenas de fotografías de sus nietos del corazón, como nos llamaba a todos los del barrio. ¡Ay, mi niña Carmen!, me decía cada mañana cuando me veía salir al trabajo, ¿cómo están mis pequeños tesoros? Siempre se refería a mis hijos como tesoros. Mateo y su hermana Laura adoraban a doña Carmen. Corrían hacia su puerta cada tarde después del colegio, sabiendo que les esperaba con alguna sorpresa. La rutina era perfecta y predecible. Yo trabajaba como enfermera en el hospital universitario, y mi horario me permitía estar en casa cuando los niños volvían del colegio. Pero algunos días tenía turnos extra, y doña Carmen se ofrecía inmediatamente. «No te preocupes, hija», decía con esa voz dulce que me tranquilizaba completamente. «Los niños estarán seguros conmigo. Los conozco desde que eran bebés». Y era cierto. Doña Carmen había estado presente en todos los momentos importantes de la vida de mis hijos. Cuando Mateo dio sus primeros pasos, ella estaba ahí aplaudiendo desde su ventana. Cuando Laura perdió su primer diente, doña Carmen fue quien le explicó la leyenda del ratoncito Pérez. El barrio entero funcionaba como un organismo perfecto. Doña Carmen era el corazón que mantenía todo unido. Organizaba las fiestas del barrio, mediaba en las pequeñas disputas entre vecinos y siempre tenía un consejo sabio para cualquier problema. «Es que doña Carmen tiene algo especial», decía mi vecina Pilar. «Es como si tuviera un sexto sentido para saber qué necesita cada familia». Recuerdo una tarde de septiembre, pocas semanas antes de lo que pasó. Estaba regando mis plantas en el patio cuando escuché la risa de Mateo viniendo de la casa de doña Carmen. Me asomé y lo vi sentado en su cocina, comiendo galletas de miel, mientras ella le contaba cuentos. «¿Sabes qué, tesoro?», le decía doña Carmen a mi hijo. «Tu mamá era igual de traviesa que tú cuando era pequeña». Mateo la miraba con esos ojos grandes y brillantes que tienen los niños cuando están completamente fascinados. «¿En serio, abuela Carmen? ¿Mi mamá era traviesa?». «Mucho», respondía ella con una sonrisa misteriosa. «Pero los niños traviesos son los más especiales. Son los que tienen más energía, más vida dentro». En ese momento pensé que era una conversación tierna. Ahora, recordando esas palabras, se me hiela
la sangre. Las cosas extrañas comenzaron de manera muy sutil. Primero fueron pequeños objetos que desaparecían de las casas del barrio. La señora Amparo perdió su anillo de compromiso, que había dejado en el fregadero de la cocina mientras lavaba los platos. Estoy segura de que lo dejé ahí, decía nerviosa. Llevo 50 años con ese anillo. No es posible que se haya perdido solo. Después fue el turno de los García. Desapareció la medalla de oro de su hijo, la que había recibido en su primera comunión. Una reliquia familiar que guardaban con mucho cuidado. Es muy extraño, comentaba el señor García. La medalla estaba en la mesilla de noche. Mi mujer y yo somos muy cuidadosos con estas cosas. Los vecinos empezamos a murmurar sobre posibles robos. Algunos señalaron a la nueva familia que había llegado al barrio hacía pocos meses, a los Popescu, una pareja rumana joven con un bebé. No es que sea xenófoba, decía la señora Mercedes en voz baja, pero desde que llegaron ellos han empezado a pasar estas cosas raras. Doña Carmen, siempre la voz de la razón, intentaba calmar los ánimos. No podemos acusar a nadie sin pruebas, decía. Estas cosas pasan. A veces los objetos aparecen en lugares donde no recordamos haberlos puesto, pero las desapariciones continuaron. Cada vez eran objetos más personales, más valiosos sentimentalmente. La pulsera de bebé de la nieta de doña Esperanza, el reloj que había pertenecido al abuelo de la familia Moreno. Fue entonces cuando empezaron a desaparecer los animales. Primero fue Canelo, el gato del señor Antonio, un gato casero que nunca se alejaba más de 2 calles de su casa. Simplemente no regresó una noche. Canelo es muy listo, decía el señor Antonio, preocupado. Algo le ha tenido que pasar. Él siempre vuelve a casa para cenar. Después desapareció Princesa, la perrita de los García, una Yorkshire pequeñita que ladraba a cualquier extraño. También se esfumó sin dejar rastro. Es como si se los hubiera tragado la tierra, comentaba mi marido Miguel esa noche en la cama. Los animales no desaparecen así. Sin más, doña Carmen seguía siendo la más tranquilizadora de todos. Los animales a veces se van lejos, siguiendo algún instinto, explicaba. Puede que hayan encontrado una manada o se hayan perdido. Aparecerán, pero no aparecían. Y empezamos a notar algo más perturbador, un olor extraño que a veces salía de los desagües del barrio. Un olor dulzón y desagradable que no sabíamos identificar. ¿Será algún problema en las tuberías?, decía el fontanero que vino a revisar. Estos barrios viejos tienen instalaciones muy antiguas. Sin embargo, el olor aparecía y desaparecía sin explicación. Algunas noches era más fuerte, especialmente cerca de la casa de doña Carmen. Fue mi hija Laura quien primero verbalizó algo que me inquietó profundamente. Mamá, me dijo una tarde, ¿por qué la abuela Carmen siempre huele a flores raras? ¿Flores raras? ¿Qué quieres decir? No sean como flores que están marchitas y a veces huele a tierra mojada, como cuando llueve mucho. Le quité importancia, pero la observación de mi hija se me quedó grabada. Ahora que lo pensaba, doña Carmen siempre tenía un aroma particular. Yo había asumido que eran las hierbas que cultivaba en su patio, pero Laura tenía razón. No era un olor fresco. El día que cambió todo fue un martes 15 de octubre. Era uno de esos días sevillanos de otoño en los que el sol aún calienta, pero el aire ya tiene esa frescura que anuncia el invierno. Ese día tuve que quedarme en el hospital hasta más tarde por una emergencia. Llamé a casa y hablé con Laura. ¿Dónde está Mateo?, le pregunté. Con la abuela Carmen, respondió mi hija con naturalidad. Vino a buscarlo hace un rato. Dijo que tenía una sorpresa especial para él. Una punzada de inquietud me atravesó el pecho, pero me regañé a mí misma por ser desconfiada. Doña Carmen había cuidado a mis hijos cientos de veces. No había razón para preocuparse. ¿Le dijiste que llegaba tarde? Sí, mamá. La abuela Carmen dijo que no había problema, que Mateo podía cenar con ella y dormir en su casa si hacía falta. Cuando llegué a casa a las 8 de la noche, fui directamente a casa de doña Carmen. Llamé al timbre, pero nadie respondió. Extraño, porque siempre estaba en casa a esa hora. Rodeé la casa y miré por las ventanas. Todo estaba oscuro y en silencio. Volví a llamar, esta vez golpeando la puerta con más fuerza. Doña Carmen, soy Carmen Vidal,
¿Está Mateo ahí? Silencio absoluto. Una vecina, la señora Pilar, se asomó a su ventana. Carmen, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas? Estoy buscando a Mateo. Laura me dijo que estaba con doña Carmen, pero no contestan. ¡Qué raro!, dijo Pilar frunciendo el ceño. Vi a doña Carmen salir esta mañana temprano con una bolsa grande. Pensé que iba al mercado, pero no la he visto volver. El pánico empezó a trepar por mi garganta como una serpiente fría. ¿No la has visto volver? ¿Y Mateo? No he visto a ninguno de los dos. Corrí de vuelta a mi casa y interrogué a Laura. Estaba viendo la televisión, completamente tranquila. ¿Estás segura de que Mateo se fue con doña Carmen? Sí, mamá. Me dijo que le iba a enseñar algo muy especial en el sótano de su casa. Mateo estaba muy emocionado. ¿En el sótano? ¿Doña Carmen tiene sótano? Laura se encogió de hombros. Eso dijo, que tenía cosas muy antiguas guardadas ahí. Llamé inmediatamente a Miguel, que estaba en el bar con sus amigos. En 10 minutos estaba en casa, y juntos volvimos a la casa de doña Carmen. Esta vez, Miguel fue más contundente. Golpeó la puerta con fuerza y gritó el nombre de Mateo. Nada. «Vamos a llamar a la policía», dijo Miguel. Pero yo ya estaba marcando el número. La espera fue eterna. Cuando llegaron los agentes, ya se había corrido la voz por todo el barrio. Los vecinos se agolpaban en la calle, todos preocupados y ofreciendo ayuda. «¿Cuándo fue la última vez que vieron al niño?», preguntó el oficial García. Un hombre mayo, de bigote gris. «Mi hija dice que se fue con doña Carmen esta tarde, pero ella no está en casa», expliqué, intentando mantener la voz calmada. El oficial miró la casa de doña Carmen con gesto profesional. «¿Tienen alguna forma de contactarla?» «No tiene teléfono móvil», intervino la señora Pilar. «Es una señora muy mayor, de las de antes». «¿Familia? ¿Algún lugar donde pueda haber ido?». Nos miramos todos con desconcierto. Era extraño, pero nadie conocía realmente a la familia de doña Carmen. Llevaba en el barrio 30 años, pero siempre había sido muy reservada sobre su vida personal. «Creo que tiene una hermana en Cádiz», dijo alguien, pero sin mucha certeza. Los policías forzaron la entrada de la casa de doña Carmen. Yo entré con ellos, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La casa estaba impecablemente ordenada, como siempre. Olía a esas flores marchitas que había mencionado Laura, pero más intenso. Los policías revisaron todas las habitaciones mientras yo los seguía, gritando el nombre de mi hijo. «Mateo, Mateo, cariño, soy mamá». Pero no había rastro de él, ni de doña Carmen. Fue el oficial García quien encontró la entrada al sótano. Estaba oculta detrás de una alacena en la cocina. Una puerta pequeña, pintada del mismo color que la pared, casi invisible. «Aquí hay algo», dijo, moviendo la alacena con cuidado. La puerta se abrió hacia abajo, revelando unos escalones de piedra que descendían a la oscuridad. Un olor nauseabundo subía desde las profundidades, mucho más fuerte que el que habíamos notado en la superficie. «Espere aquí, señora», me dijo el oficial, pero yo ya estaba bajando detrás de él. El sótano era mucho más grande de lo que parecía posible. Se extendía bajo varias casas del barrio, conectado por túneles excavados en la roca. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, dibujos que parecían muy antiguos. Pero lo que me detuvo en seco fueron las mesas. Había 3 mesas de piedra, dispuestas en triángulo, en el centro del espacio. Sobre ellas, velas negras que aún estaban encendidas. Y alrededor de las mesas, los objetos desaparecidos han todos: el anillo de la señora Amparo, la medalla de los García, la pulsera de doña Esperanza. Cientos de objetos personales de las familias del barrio, dispuestos cuidadosamente como si fueran ofrendas. «Dios mío», murmuró el oficial García, pero eso no era lo peor. En las esquinas del sótano había jaulas pequeñas, donde encontramos los restos de Canelo, de Princesa y de otros animales que habían desaparecido del barrio. Y en una mesa aparte, como si fuera un altar, había fotografías de todos los niños del barrio, incluidas fotos recientes de Mateo y Laura, que yo no recordaba haber visto nunca. Mi hijo no estaba allí, pero encontramos algo que me heló la sangre en su mochila del colegio, cuidadosamente colocada junto a un cuaderno lleno de anotaciones
en un idioma que no reconocí. «Tenemos que encontrar a esa mujer», dijo el oficial García, hablando por radio, «y tenemos que hacerlo rápido». Las siguientes horas fueron una pesadilla de sirenas, preguntas y búsquedas infructuosas. La policía peinó todo Sevilla buscando a doña Carmen y a mi hijo. Fue entonces cuando apareció la señora Dolores, una vecina de 90 años que vivía al final de la calle y que rara vez salía de su casa. «Esa mujer», dijo con voz temblorosa cuando los policías fueron a interrogarla, «esa mujer no es quien dice ser». «¿Qué quiere decir, señora? Carmen Herrera murió hace 5 años. La enterramos en el cementerio de San Fernando. Yo fui a su funeral. El silencio que siguió fue sepulcral. La mujer que ha estado viviendo en esa casa se hace pasar por ella», continuó doña Dolores. «Pero yo conocí a la verdadera Carmen Herrera. Eran amigas desde niñas. Esta otra es distinta». «¿Distinta cómo?» «Más joven, en los ojos, más claros, y ese olor. Carmen nunca olía a esas hierbas raras». Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Durante 5 años había confiado en una impostora, una mujer que había robado la identidad de mi querida vecina y que había estado viviendo en su casa, ganándose la confianza de todo el barrio. «¿Sabe quién puede ser realmente?», preguntó el oficial García. Doña Dolores asintió lentamente. «Creo que es María Carmen Vázquez, una mujer de Galicia que llegó aquí hace unos años. Decía que era meiga». «¿Meiga?» «Bruja», traducí yo, recordando las historias que mi abuela me contaba sobre las mujeres de Galicia que practicaban la magia antigua. La investigación tomó un giro completamente diferente. Los policías contactaron con las autoridades gallegas y descubrieron que María Carmen Vázquez había estado en varios pueblos del norte de España, siempre usando identidades falsas, siempre ganándose la confianza de las familias con niños pequeños. Y siempre, después de un tiempo, algunos niños desaparecían. La pista que nos llevó hasta ella fue el olor. Un agente especializado en sustancias químicas identificó el aroma que salía del sótano An, una mezcla de aguardiente gallego, hierbas silvestres y algo más. Algo orgánico, que prefirió no especificar. «Es queimada», dijo. «Una bebida ritual de Galicia. Pero esta versión está adulterada con sustancias que no deberían estar ahí». Siguiendo esa pista, encontraron a María Carmen en una casa abandonada en las afueras de Sevilla, cerca del río Guadalquivir. Era una casa vieja, de las que se usaban antes para secar el tabaco. Cuando los policías entraron, la encontraron en medio de un ritual que aún me da pesadillas recordar. Mateo estaba allí, vivo pero inconsciente, tendido sobre una mesa de piedra similar a las que habíamos encontrado en el sótano. Alrededor de él, velas negras formaban un círculo perfecto, y María Carmen, vestida con ropas que parecían de otra época, cantaba en gallego mientras preparaba esa mezcla diabólica de queimada. «Es para la Santa Compaña», gritó cuando vio a los policías. «Los niños puros pueden abrir el camino para que los muertos caminen entre los vivos». Resultó que María Carmen creía realmente que estaba cumpliendo una misión sagrada. En su mente perturbada, los niños del barrio eran sacrificios, necesarios para un ritual ancestral que permitiría a los espíritus de los muertos regresar al mundo de los vivos. Los objetos personales que había robado eran anclas, pertenencias que conectaban a cada familia con sus seres queridos fallecidos. Los animales sacrificados eran mensajeros que llevaban las peticiones al más allá. Y los niños eran la ofrenda final. Mateo se recuperó completamente, aunque durante semanas tuvo pesadillas sobre la abuela que olía raro. Los psicólogos dijeron que había sido drogado con sustancias alucinógenas derivadas de plantas que María Carmen cultivaba en secreto. La mujer fue declarada mentalmente incapacitada y encerrada en un psiquiátrico penitenciario. Durante el juicio, reveló que había estado haciendo esto durante más de 20 años, moviéndose de pueblo en pueblo por toda España. Había matado a 12 niños. Los cuerpos nunca fueron encontrados. María Carmen insistía en que habían pasado al otro lado y que algún día regresarían con la Santa Compaña. Lo que más me perturba no son los rituales ni la locura de esa mujer. Es lo fácil que fue para ella ganarse nuestra confianza. Durante 5 años fue la vecina perfecta,
la abuela que todos hubiéramos querido tener. Pero ahora, cada vez que veo a una persona mayor siendo cariñosa con niños, me pregunto, ¿qué secretos puede estar escondiendo? Porque aprendí que los monstruos más peligrosos son los que tienen la cara más amable. El barrio nunca volvió a ser el mismo. Las familias se mudaron una tras otra, incapaces de vivir con los recuerdos. La casa donde vivía la falsa doña Carmen fue demolida, pero el sótano sigue ahí, sellado con cemento. A veces, en las noches de luna nueva, los vecinos que aún quedan dicen que se escuchan cánticos en gallego viniendo de bajo tierra. Yo ya no vivo allí, pero cada 15 de octubre, el aniversario de la desaparición de Mateo, recibo una postal sin remitente. Solo dice, los niños puros nunca mueren, solo esperan, y huele a azahar marchito. Mi nombre es Raquel Mendoza, soy psicóloga infantil y madre de Lucas, un niño de 7 años que hasta hace poco era el más alegre del mundo. Todo cambió cuando empezó el curso en el Colegio San Patricio de Madrid. Mi hijo comenzó a tener pesadillas terribles. Hablaba de la señorita bonita que hace magia mala y se negaba rotundamente a ir al colegio. Al principio pensé que era una fase normal de adaptación, hasta que descubrí que la profesora más querida del centro estaba usando a los niños para algo que jamás imaginé posible. El Colegio San Patricio era exactamente lo que Miguel y yo habíamos buscado para Lucas, en un centro pequeño, familiar, en uno de esos barrios madrileños donde las calles aún conservan el encanto de los años 60. La directora, señora Martínez, nos había enseñado las instalaciones con evidente orgullo. Aquí tratamos a cada niño como si fuera único, nos explicó mientras recorríamos las aulas llenas de dibujos coloridos y trabajos infantiles. Lo que más nos impresionó fue conocer a la señorita Elena Ruiz, la profesora de educación infantil. Con apenas 28 años, tenía esa energía y paciencia que todos los padres deseamos encontrar en los maestros de nuestros hijos. Elena es nuestro tesoro, decía la directora con una sonrisa maternal. Los niños la adoran. Tiene un don especial para conectar con ellos. Elena era realmente encantadora, rubia, de ojos azules muy claros, siempre vestida con colores pastel que la hacían parecer un personaje de cuento infantil. Cuando hablaba con Lucas, se ponía a su altura, lo miraba a los ojos y conseguía que se sintiera especial en cuestión de segundos. ¿Sabes qué, Lucas?, le dijo durante la primera entrevista. Creo que tú y yo vamos a ser muy buenos amigos. Tengo muchas cosas mágicas que enseñarte. Lucas se iluminó completamente. Desde pequeño había estado fascinado con la magia, los trucos y todo lo que pareciera sobrenatural. Durante las primeras semanas, todo fue perfecto. Lucas llegaba a casa contando maravillas sobre la señorita Elena. Mamá, hoy la señorita Elena me enseñó un truco con cartas y sabe el nombre de todos los animales del bosque encantado. Los padres de la clase creamos un grupo de WhatsApp donde compartíamos las anécdotas de nuestros hijos. Todos comentaban lo mismo. La señorita Elena era excepcional. Mi niña dice que Elena habla con los pajaritos, escribía María, la madre de Sofía. Mi hijo jura que Elena puede hacer que las flores cambien de color, añadía Carmen, madre de Alejandro. Nos reíamos de esas fantasías infantiles. Elena tenía claramente un talento especial para hacer que los niños creyeran en la magia. Y eso nos parecía maravilloso. La clase de Elena era diferente a las otras. Siempre olía a incienso suave, tenía plantas por todas partes, y las paredes estaban decoradas con símbolos que Elena explicaba como letras mágicas de culturas antiguas. Es una profesora muy creativa, comentaba con otras madres en la puerta del colegio. Se nota que se esfuerza mucho en hacer las clases especiales. Los niños hacían trabajos únicos en su clase, en lugar de los típicos dibujos infantiles. Creaban amuletos de la suerte con piedras pintadas, pociones mágicas con mezclas de agua y colorantes, y mapas del tesoro que Elena les ayudaba a esconder por el patio. Cada viernes, Elena organizaba la hora del cuento mágico. Se sentaba con los niños en círculo, encendía velas aromáticas y les contaba historias sobre duendes, hadas y criaturas fantásticas. La señorita Elena dice que si creemos muy fuerte, la magia puede ser real. Me contó Lucas una tarde,
con esa seriedad que tienen los niños cuando hablan de algo muy importante para ellos. ¿Y tú qué crees, cariño? Yo creo que sí, porque Elena sabe cosas que nadie más sabe. Los cambios en Lucas comenzaron de manera muy gradual. Al principio fueron pequeñas cosas que atribuía al crecimiento normal de un niño de 7 años. Empezó a hablar en sueños, palabras sueltas que no entendía, como si estuviera recitando algo en otro idioma. Cuando le preguntaba por la mañana, no recordaba nada. Son solo pesadillas, mamá, me decía, pero no son pesadillas malas. Son diferentes. También comenzó a dibujar cosas extrañas. Antes sus dibujos eran los típicos de su edad en casitas, familias de palitos, coches, pero ahora dibujaba símbolos complicados, formas geométricas que parecían laberintos, y figuras humanas con ojos demasiado grandes. ¿Qué es esto, Lucas?, le pregunté mostrándole uno de sus dibujos más elaborados. Es el mapa que me enseñó la señorita Elena. Dice que es muy antiguo, de cuando las brujas buenas protegían a los niños. La palabra brujas me puso inmediatamente en alerta, pero Lucas la había dicho con tanta naturalidad que pensé que se refería a los cuentos de hadas. Fue entonces cuando empezó a rechazar ciertos alimentos. Lucas siempre había sido un niño con buen apetito, pero de repente se negaba a comer carne roja, huevos o cualquier cosa que tuviera un color muy intenso. La señorita Elena dice que los colores fuertes en la comida pueden confundir nuestras energías. Me explicó muy serio. ¿Energías? Era un concepto demasiado sofisticado para un niño de 7 años. Cuando hablé con otras madres del grupo, descubrí que sus hijos estaban experimentando cambios similares. Sofía ha empezado a hacer cosas raras con sus muñecas, me contó María. Las sienta en círculo y les susurra cosas al oído durante horas. Alejandro insiste en que tenemos que poner sal alrededor de su cama antes de dormir, añadió Carmen. Dice que la señorita Elena le enseñó que la sal protege de los visitantes nocturnos. Decidimos que era hora de hablar con Elena para entender qué tipo de actividades estaba haciendo con los niños. La reunión fue en el aula. Después de clases, Elena nos recibió con su sonrisa habitual, pero noté algo diferente en sus ojos, una intensidad que no había visto antes. Es maravilloso que se preocupen tanto por sus hijos, dijo, mientras preparaba té de hierbas para todas. Los niños de esta generación son muy especiales, más sensibles a las energías que nos rodean. ¿Energías?, preguntó María con el mismo tono cauteloso que yo tenía. Si en los niños nacen con habilidades naturales que nosotros, los adultos, hemos perdido. Mi trabajo es ayudarles a no perder esa conexión con el mundo invisible. Elena hablaba con una pasión casi religiosa. Sus ojos azules brillaban mientras describía técnicas de meditación infantil y visualización creativa. Por ejemplo, continuó sirviendo el té en tazas pequeñas decoradas con símbolos célticos. Les enseño a crear escudos de luz imaginarios para protegerse de las energías negativas. Es algo completamente inofensivo, pero muy poderoso para su desarrollo emocional. El té tenía un sabor extraño, dulce, pero con un trasfondo amargo que no pude identificar. Elena insistió en que era una mezcla especial de hierbas que ella misma cultivaba. También trabajamos con cristales, explicó, mostrándonos una caja llena de piedras de colores. Cada niño tiene su cristal personal. Les ayuda a canalizar su energía interior. Recuerdo que María preguntó específicamente sobre los dibujos extraños que hacían nuestros hijos. Los mandalas protectores, dijo Elena con entusiasmo, son símbolos muy antiguos que ayudan a organizar la mente infantil. Los niños los absorben de manera natural. Todo sonaba razonable cuando lo explicaba. Elena tenía una manera muy convincente de presentar estas actividades como algo educativo y beneficioso. Pero esa noche, cuando llegué a casa, Lucas me estaba esperando despierto en su habitación, pálido y tembloroso. «Mamá», me dijo con voz muy bajita, «¿fuiste a hablar con la señorita Elena?» «Sí, cariño». «¿Por qué?» «Porque ella lo sabe. Me lo dijo cuando me trajo a casa». «¿Cómo que te trajo a casa? ¿Has venido en el autobús escolar como siempre?» Lucas negó con la cabeza, confundido. «No, mamá. La señorita Elena me trajo en su coche. Me dijo que había hablado contigo y que estabas preocupada por mis dibujos». El corazón
se me disparó. Llamé inmediatamente al colegio, pero era tarde y nadie contestó. Revisé con el conductor del autobús escolar y me confirmó que Lucas había subido al autobús normalmente. Su hijo llegó a casa a la hora de siempre, me dijo por teléfono. Parecía un poco adormilado, pero nada raro. Esa noche, Lucas tuvo la pesadilla más intensa hasta la fecha. Gritaba en sueños palabras que sonaban a latín o a algún idioma muy antiguo. Cuando lo desperté, estaba empapado en sudor. Era la señorita Elena, me dijo llorando. Pero no era la señorita Elena buena, era la otra. ¿La otra? La que tiene los ojos negros en lugar de azules. La que quiere que los niños le demos nuestra luz. Al día siguiente, falté al trabajo y fui al colegio para hablar con la directora. Le conté las pesadillas de Lucas y sus comentarios extraños sobre Elena. La señora Martínez me escuchó con gesto preocupado, pero claramente a la defensiva. Elena es una de nuestras mejores profesoras, me dijo. Lleva con nosotros 3 años y nunca hemos tenido ninguna queja. Los niños la adoran. Pero está hablando con ellos sobre brujas, energías y cosas que no son apropiadas para su edad. Elena utiliza metodologías alternativas muy respetadas en educación infantil. La visualización y el pensamiento simbólico son herramientas pedagógicas completamente legítimas. Me di cuenta de que la directora no iba a tomar en serio mis preocupaciones. Decidí investigar por mi cuenta. Esa tarde, recogí a Lucas personalmente del colegio. Quería observar a Elena en acción y hablar con ella cara a cara. Cuando llegué al aula, Elena estaba terminando su hora del cuento mágico. Los niños estaban sentados en círculo, completamente inmóviles, con los ojos fijos en ella, mientras les leía de un libro que no pude ver claramente. Lo que me perturbó fue la absoluta quietud de los niños. 20 niños de 6 y 7 años sentados en perfecto silencio, sin moverse, sin susurrar, sin distraerse. No era natural. «¿Lucas?», llamé desde la puerta. Mi hijo me miró, pero tardó varios segundos en reconocerme, como si estuviera saliendo de un trance. «Señora Mendoza», dijo Elena con esa sonrisa perfecta. «Qué sorpresa verla aquí. Quería recoger a Lucas personalmente hoy. Espero que no sea molestia». «Por supuesto que no». «A los niños, despedíos de Lucas». Todos los niños se giraron hacia nosotros al mismo tiempo, con movimientos perfectamente sincronizados, y dijeron al unísono adiós. «Lucas, que tengas sueños bonitos». El escalofrío que me recorrió la espalda fue instantáneo. No era normal que 20 niños hablaran así, como si fueran una sola persona. En el coche, Lucas estaba extrañamente callado. «¿Qué estabais haciendo cuando llegué?», le pregunté. «La señorita Elena nos estaba enseñando sobre los guardianes». «¿Los guardianes?». «Xian son como ángeles, pero más antiguos. La señorita Elena dice que pueden protegernos si les damos algo a cambio». «¿Qué tipo de cosa?». Lucas se quedó pensando, como si le costara recordar. «No sé, creo que son secretos o sueños, cosas que tenemos dentro». Esa noche investigué en internet sobre Elena Ruiz. En lo que encontré me heló la sangre. Elena había trabajado en otros 2 colegios antes de llegar al San Patricio. En ambos casos, había dejado el trabajo de manera repentina. En uno de ellos, según pude encontrar en foros de padres, había habido incidentes extraños relacionados con su metodología de enseñanza. Encontré a una madre, Patricia Romero, que había tenido a su hija en la clase de Elena 2 años antes. Le escribí un mensaje privado explicándole mi situación. Su respuesta llegó esa misma noche. «Llámame. Tengo que contarte cosas que no puedo escribir». La conversación telefónica con Patricia fue reveladora y aterradora a partes iguales. «Mi hija estuvo en la clase de Elena durante 4 meses», me contó con voz temblorosa. «Al principio todo parecía perfecto, exactamente como te estará pasando a ti ahora». «¿Qué cambió?». Sara empezó a tener pesadillas horribles. Decía que Elena venía por las noches a su habitación y le pedía que compartiera sus luces de niña con unos amigos invisibles. Patricia me explicó que su hija había comenzado a mostrar signos de agotamiento extremo, como si no durmiera aunque se acostara temprano. También había empezado a hablar de la otra Elena, una versión de la profesora que aparecía cuando nadie más podía verla. Un día encontré a Sara en su habitación, sentada en el suelo con un montón de objetos dispuestos en círculo: velas,
cristales, fotos de su clase. Estaba susurrando cosas en un idioma que no reconocí. ¿Qué hiciste? Llevé a Sara al psicólogo. Él fue quien me sugirió que investigara más a fondo las actividades que Elena hacía con los niños. Patricia había descubierto que Elena no tenía título oficial de magisterio. Sus credenciales eran falsas y su verdadero nombre no era Elena Ruiz. Se llama Elena Vargas y viene del norte de España. Encontré referencias de que había estado involucrada en círculos de brujería moderna, santería mezclada con tradiciones célticas. ¿Qué tipo de brujería? La que usa energía de personas jóvenes, especialmente niños. Patricia, tienes que sacar a tu hijo de esa clase inmediatamente. Esa misma noche, después de que Lucas se durmiera, registré su habitación. Lo que encontré confirmó mis peores temores. Debajo de su cama había una caja pequeña llena de objetos que no recordaba haber visto antes. Cristales, pequeñas figuras de arcilla, velas diminutas y un cuaderno con dibujos muy elaborados que claramente no habían sido hechos por una mano infantil. En la última página del cuaderno había una lista con los nombres de todos los niños de la clase, junto a símbolos extraños dibujados al lado de cada nombre. Pero lo más perturbador era una fotografía de Lucas durmiendo en su cama, tomada desde el ángulo de la ventana de su habitación. Alguien había estado en mi casa. Alguien había estado observando a mi hijo mientras dormía. A la mañana siguiente fui directamente a confrontar a Elena. Llegué al colegio antes de que empezaran las clases, cuando ella estaría sola preparando el aula. La encontré exactamente como esperaba, rodeada de velas encendidas, ordenando cristales sobre su escritorio, murmurando palabras en voz baja. «Señora Mendoza», dijo sin volverse cuando entré. «La estaba esperando». «¿Me estabas esperando?» Elena se giró lentamente. Sus ojos, que siempre había creído azules, ahora parecían de un color indefinido, como si cambiaran según la luz. «Los niños me cuentan todo», dijo con una sonrisa que ya no tenía nada de maternal. «Lucas me dijo que usted había encontrado sus tesoros». «¿Qué le estás haciendo a mi hijo?» «Le estoy enseñando a usar sus dones naturales. Lucas tiene una energía muy pura, muy poderosa. Sería una lástima desperdiciarla». Elena se acercó a mí con pasos lentos, deliberados. Por primera vez, noté que llevaba al cuello un collar con colgantes que reconocí. Eran objetos personales de los niños de la clase. Una pulsera de Sofía, un pequeño coche de Alejandro, un lápiz de colores de Lucas. «¿Cómo conseguiste estas cosas?» «Los niños me las dieron voluntariamente. Cuando confías en alguien, compartes lo que tienes, especialmente cuando esa persona te puede enseñar a acceder a poderes que ni siquiera sabías que tenías». «¿Estás enferma?» «Estoy despierta», replicó Elena, y por primera vez su voz sonó diferente, más grave, con un acento que no había notado antes. «He estado estudiando las tradiciones antiguas durante años, la santería cubana, la brujería gallega, los rituales célticos, todas hablan de lo mismo. Los niños son conductos naturales para la energía espiritual». Elena me explicó, con una calma escalofriante, que llevaba años moviéndose de colegio en colegio, seleccionando a los niños con mayor potencial energético y entrenándolos para servir como médiums en rituales que ella realizaba durante las noches. «Los padres nunca se dan cuenta», dijo. «Los niños vuelven a casa cansados, pero creen que es por las actividades escolares, y para cuando empiezan a recordar fragmentos de lo que realmente pasa, ya es demasiado tarde». ¿Demasiado tarde? ¿Para qué? Para romper la conexión. Una vez que un niño ha servido como canal, siempre mantiene un vínculo con las entidades que he estado invocando. Lucas será útil durante muchos años. En ese momento supe que tenía que sacar a mi hijo de allí inmediatamente, pero también que tenía que proteger a los otros niños. ¿Qué entidades? Elena sonrió con una expresión que me recordó a los demonios de las películas de terror. Espíritus que han estado esperando durante siglos para regresar a este plano. Antiguos guardianes que fueron expulsados cuando llegó el cristianismo a España. Están hambrientos de volver. Y los niños puros son la única forma de abrirles el camino. Esa misma tarde, después de recoger a Lucas del colegio y llevármelo directamente
a casa de mi madre, volví al San Patricio con la policía. Había llamado también a Patricia y a los otros padres que pude contactar. Todos habíamos notado cambios extraños en nuestros hijos, pero Elena había sido tan sutil, tan convincente, que ninguno habíamos conectado los puntos hasta ahora. Cuando llegamos al colegio, era casi medianoche. Elena había citado a los niños para una actividad especial nocturna, diciéndoles a los padres que era una observación astronómica. La encontramos en el gimnasio del colegio, que había transformado en algo que parecía salido de una película de terror. Los 20 niños de su clase estaban dispuestos en círculo, sentados en posición de loto, completamente inmóviles. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si no hubiera nadie dentro de sus cuerpos. Elena estaba en el centro del círculo, vestida con ropas negras, bordadas con símbolos que ahora reconocí como una mezcla de santería y simbolismo celta. Tenía los brazos alzados y cantaba en un idioma que sonaba como una mezcla de gallego antiguo y latín. Alrededor del círculo había velas negras, cristales de diferentes colores y objetos personales de cada niño. En el suelo, dibujado con lo que parecía sangre, había un símbolo complejo que ocupaba todo el espacio central. Pero lo más aterrador era lo que flotaba sobre los niños. Sombras en formas indefinidas que se movían en el aire, como humo negro con vida propia. Parecían estar entrando y saliendo de los cuerpos de los niños, y cada vez que lo hacían, los pequeños se sacudían ligeramente, como si les estuvieran robando algo desde adentro. ¡Alto! ¡Policía!, gritó el oficial que nos acompañaba. Elena se giró hacia nosotros, y lo que vi en su rostro no era humano. Sus ojos eran completamente negros. Su piel tenía un tono grisáceo, y cuando sonrió, sus dientes parecían demasiado afilados. «Llegan tarde», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «El ritual ya está completo. Los guardianes ya están aquí». Las sombras que flotaban sobre los niños se agitaron violentamente, como si fueran a atacarnos. Pero entonces pasó algo inesperado. Uno de los niños, el pequeño Alejandro, se levantó de repente del círculo. Sus ojos habían recuperado la vida y gritó con una voz que no parecía la suya: «No, los niños no son para ustedes». Como si esas palabras hubieran roto un hechizo, todos los demás niños se despertaron de golpe. Empezaron a llorar, a gritar, a correr hacia nosotros. Las sombras se disolvieron con un sonido que parecía un grito de rabia, y Elena se desplomó en el suelo, como si hubiera perdido toda su energía. De repente, Elena fue arrestada, pero el caso nunca llegó a juicio. Durante su evaluación psiquiátrica, los médicos descubrieron que había estado consumiendo durante años una mezcla de plantas alucinógenas que habían dañado permanentemente su cerebro. Creía realmente que estaba invocando espíritus antiguos, pero todo había sido producto de su psicosis inducida por drogas. Los niños se recuperaron físicamente, aunque muchos necesitaron terapia psicológica durante meses. Lucas todavía tiene pesadillas ocasionales, pero ha vuelto a ser el niño alegre que era antes. Lo que nunca pudimos explicar completamente fueron los objetos personales que Elena había conseguido de nuestras casas. Nunca admitió haber entrado en nuestros hogares, y no había signos de allanamiento. Pero hay algo más que me sigue perturbando. Después del incidente, cuando estaba limpiando la habitación de Lucas, encontré algo que los psicólogos no pudieron explicar. En la pared detrás de su cama, escrito con una letra que no era la suya, había un mensaje en gallego que no había estado allí antes. «Os nenos puros non esquecem nunca os seus mestres». Los niños puros nunca olvidan a sus maestros. Cuando lo llevé a un traductor, me explicó que era gallego muy antiguo, un dialecto que prácticamente no se usa desde hace siglos. Elena estaba encerrada en un psiquiátrico. No había forma de que hubiera estado en mi casa. Pero esa noche, Lucas se despertó y me dijo algo que aún me quita el sueño. «Mamá, la señorita Elena me dijo en mi sueño que algún día va a volver, que los guardianes la están esperando». Ahora llevamos un año viviendo en otra ciudad. Cambié a Lucas de colegio 3 veces hasta encontrar uno donde se sienta seguro. Pero algunas noches, cuando voy a su habitación a comprobar que está bien, veo que tiene los ojos abiertos en la oscuridad, mirando hacia la ventana, y cuando le pregunto qué mira, me responde:
A la señorita Elena está parada en el jardín. Me saluda con la mano, pero cuando miro hacia donde él señala, no hay nadie. Mi nombre es Miquel Aguirre, tengo 45 años y soy el nieto mayor de Iñaki Aguirre, el patriarca más respetado de nuestro pueblo en el País Vasco. Durante toda mi vida, mi abuelo fue el ejemplo a seguir en religioso, generoso, el hombre que mantenía unidas a 5 generaciones de nuestra familia. Pero en su funeral descubrí algo que cambió para siempre todo lo que creía saber sobre él, sobre mi familia y sobre los secretos que pueden ocultarse durante décadas bajo una fachada de respetabilidad. Abuelo Iñaki era una leyenda viviente en el Goibar, nuestro pequeño pueblo en Guipúzcoa. A los 82 años, seguía siendo el hombre más respetado de toda la comarca, religioso, trabajador y con una memoria prodigiosa que guardaba la historia de cada familia del valle. Nuestra familia, los Aguirre, habíamos vivido en el mismo caserío durante más de 200 años. Abuelo Iñaki era el 7º de su linaje en ser el Etxekollón, el señor de la casa, y había mantenido las tradiciones vascas con un fervor que rayaba en lo sagrado. Todos los domingos, después de misa, la familia entera se reunía en el caserío para la comida tradicional. Éramos más de 30 personas, hijos, nietos, bisnietos e incluso algunos vecinos que abuelo Iñaki consideraba familia adoptiva. Una familia unida es como un roble, solía decirnos mientras bendecía la mesa en euskara. Las ramas pueden crecer en diferentes direcciones, pero las raíces siempre permanecen juntas. Abuelo Iñaki conocía de memoria el árbol genealógico de cada familia del pueblo. Podía recitar los nombres de nuestros antepasados hasta 7 generaciones atrás, con fechas exactas de nacimientos, matrimonios y muertes. La memoria es lo único que nos conecta con quienes vinieron antes. Decía, sin memoria, somos como hojas sueltas al viento. Era también el mediador oficial en cualquier disputa del pueblo, en su palabra era ley. Si 2 vecinos tenían problemas con los límites de sus tierras, acudían a abuelo Iñaki. En sí, una pareja joven quería casarse, pero las familias tenían reparos. Él encontraba la solución, pero lo que más admirábamos de él era su generosidad. El caserío siempre tenía las puertas abiertas para cualquiera que necesitara ayuda. Había acogido a viudas sin recursos, había educado a niños huérfanos y había prestado dinero sin intereses a familias en crisis. Jainko Eren aurrean, gustiak anaya rebagara, decía siempre. Ante Dios, todos somos hermanos. Su religiosidad era ejemplar. Iba a misa todos los días, rezaba el rosario cada noche en familia y había financiado la restauración de la iglesia del pueblo con sus propios ahorros. El padre Echeverria, nuestro párroco, siempre hablaba de abuelo Iñaki como de un santo en vida. Es un hombre bendecido por Dios, decía en sus sermones. Un ejemplo de lo que significa vivir según los valores cristianos y vascos. Durante los últimos años de su vida, abuelo Iñaki había empezado a hablar más del pasado. Nos contaba historias de cuando era joven, durante la guerra civil, de cómo había protegido a la familia en tiempos difíciles. Hice lo que tenía que hacer, decía cuando le preguntábamos por detalles. Un etxekollán protege a los suyos por encima de todo. También había empezado a insistir en que alguno de nosotros aprendiera euskara antiguo, el vasco arcaico que se hablaba antes de que llegara la influencia del castellano. Las palabras antiguas tienen poder, nos explicaba, conectan con la sabiduría de nuestros antepasados. Yo fui quien más interés mostré en estas lecciones. Abuelo Iñaki me enseñaba frases en euskara antiguo que, según él, habían sido transmitidas de padre a hijo durante siglos. Auke gure sekretuen itzak. Dira, me decía, estas son las palabras de nuestros secretos. Al principio pensé que se refería a tradiciones familiares o recetas culinarias. Nunca imaginé que se refería a algo mucho más oscuro. Durante sus últimos meses de vida, abuelo Iñaki había empezado a comportarse de manera extraña. Pequeñas cosas que al principio atribuimos a su edad avanzada. Había comenzado a levantarse muy temprano, antes del amanecer, para caminar solo por el monte que rodeaba el caserío. Cuando le preguntábamos por qué,
Decía que necesitaba hablar con los antiguos. ¿Los antiguos?, le preguntaba yo. Los que vinieron antes que nosotros, respondía misteriosamente. Los que aún cuidan de estas tierras. También había empezado a recibir visitas nocturnas de personas que nunca habíamos visto antes. Gente mayor, vestida de manera tradicional, que llegaba después de que la familia se fuera a dormir. Mi prima Ainhoa, que vivía en la casa principal cuidando de abuelo Iñaki, me había comentado estas visitas con preocupación. Llegan alrededor de medianoche, me dijo. Hablan en euskera antiguo con el abuelo durante horas. Yo no entiendo nada de lo que dicen. ¿Has visto quiénes son? No muy bien. Siempre mantienen las luces muy bajas. Pero son gente muy mayor. Algunos incluso parecen más viejos que el abuelo. Cuando confronté a abuelo Iñaki sobre estas reuniones, se puso inmediatamente a la defensiva. Son asuntos de hombres, me dijo con una seriedad que no le había visto nunca. Responsabilidades que espero que tú nunca tengas que cargar. Otra cosa que había empezado a preocuparnos era su obsesión con el sótano del caserío. Era un espacio que siempre había estado cerrado, lleno de herramientas viejas y provisiones para el invierno. Pero abuelo Iñaki había comenzado a pasar horas ahí abajo. Solo podíamos escucharlo moviendo cosas pesadas, como si estuviera reorganizando todo el espacio. ¿Qué haces ahí abajo, abuelo?, le preguntaba a mi primo John. Preparando cosas, respondía escuetamente, asegurándome de que todo esté en su lugar para cuando ya no esté. Pensábamos que se estaba preparando para morir, organizando sus pertenencias para facilitarnos el trabajo después de su muerte. Era una actitud típica de su generación en práctica y considerada. Pero había algo más. El sótano había comenzado a oler diferente. Un aroma a hierbas quemadas, a incienso y a algo más que no sabíamos identificar. Huele como la iglesia, comentó mi esposa Maite, después de una de nuestras visitas dominicales, pero más intenso. También habíamos notado que abuelo Iñaki había empezado a usar un collar que no le habíamos visto nunca. Era una pieza de oro viejo con un símbolo que no reconocimos. Una espiral compleja que parecía no tener principio ni fin. ¿Qué significa ese símbolo, abuelo?, le pregunté una tarde mientras tomábamos café en la cocina. Se llevó la mano al collar instintivamente, como protegiéndolo. Es el lauburu sagrado, dijo, el símbolo más antiguo de nuestra tierra. Mis antepasados lo han llevado durante siglos. Nunca lo habías usado antes, porque no era el momento adecuado, respondió con esa sonrisa misteriosa que había desarrollado en sus últimos meses. Ahora sí lo es. Abuelo Iñaki murió en su sueño un martes de noviembre, exactamente como había querido, sin sufrimiento, sin hospitales, en su propia cama del caserío, donde había nacido 82 años antes. La noticia se extendió por todo el valle en cuestión de horas. El velatorio duró 3 días, y vinieron personas de pueblos a varias horas de distancia para presentar sus respetos. Era un santo, repetía la gente una y otra vez, un verdadero padre para toda la comunidad. El funeral fue el más grande que se había visto en el Goibar en décadas. La iglesia no pudo contener a toda la gente, y muchos tuvieron que seguir la ceremonia desde la plaza. El padre Echeverria dio un sermón emocionante sobre la vida ejemplar de abuelo Iñaki, su generosidad, su fe inquebrantable y su amor por las tradiciones vascas. Iñaki Aguirre era un puente entre el pasado y el presente, dijo desde el púlpito, un guardián de nuestras costumbres más sagradas. Después del funeral, según la tradición, la familia se reunió en el caserío para el aguibético. La comida de despedida era el momento en que se leía el testamento y se distribuían las pertenencias del difunto. Abuelo Iñaki había sido muy específico en sus instrucciones. El caserío quedaría bajo el cuidado de mi padre, Josu. Como hijo mayo las tierras se repartirían entre todos los hijos. Y a mí, como nieto mayo que había mostrado interés en las tradiciones, me dejaba los tesoros del sótano y la responsabilidad de mantener vivos los secretos familiares. ¿Qué secretos?, preguntó mi padre mientras leíamos el documento. El notario se encogió de hombros. Don Iñaki fue muy claro en que solo Miquel debía acceder al sótano, y solo después del funeral. Esa misma tarde, cuando toda la familia se había ido,
y el caserío había vuelto al silencio. Bajé al sótano con una linterna y las llaves que el notario me había entregado. Lo que encontré cambió para siempre mi comprensión de quién había sido realmente mi abuelo. El sótano había sido completamente transformado. Lo que recordaba como un espacio de almacenamiento lleno de herramientas viejas era ahora algo completamente diferente. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados en la piedra. No eran símbolos cristianos ni decoraciones vascas tradicionales. Eran algo mucho más antiguo y perturbador. Había espirales complejas, formas geométricas que parecían moverse cuando las mirabas fijamente, y lo que parecían ser figuras humanas en posiciones rituales. Todo estaba grabado con una precisión que hablaba de años, tal vez décadas de trabajo. En el centro del sótano había un altar de piedra que no había estado allí antes. Era una losa enorme, demasiado grande para haber sido llevada por las escaleras estrechas. Debía haber sido construida ahí mismo, pieza por pieza. Sobre el altar había objetos que me helaron la sangre. Había huesos pequeños, dispuestos en patrones específicos. Huesos que parecían ser de animales, pero de animales que no pude identificar. Había también frascos llenos de líquidos oscuros, velas negras que habían sido quemadas hasta convertirse en charcos de cera, y cristales de colores dispuestos según algún orden que no comprendía. Pero lo que más me perturbó fueron los libros. Había una biblioteca completa de libros antiguos, algunos encuadernados en cuero tan viejo que parecía piel humana. Los títulos estaban en idiomas que no reconocí, pero algunos parecían ser euskara muy antiguo, tan arcaico que no podía entenderlo. En una mesa aparte había cuadernos manuscritos con la letra de abuelo Iñakian. Al abrirlos, encontré listas de nombres, fechas y descripciones de rituales que me pusieron los pelos de punta. Había registros detallados de ceremonias nocturnas realizadas durante décadas, fechas que correspondían con lunas nuevas, equinoccios y otras ocasiones astronómicas específicas. Y había nombres, a muchos nombres, que reconocí. Estaban todos los miembros de nuestra familia, pero también gente del pueblo que había muerto en circunstancias extrañas a lo largo de los años. Accidentes inexplicables, muertes súbitas, suicidios que nunca habían tenido sentido. Junto a cada nombre había anotaciones en euskera antiguo que no podía descifrar completamente, pero algunas palabras las reconocía de las lecciones que abuelo Iñaki me había dado. Ofrenda, sacrificio, intercambio. En una de las páginas más recientes encontré algo que me dejó sin respiración en mi propio nombre, con una fecha que correspondía a mi cumpleaños número 50, aún 3 años en el futuro. Junto a mi nombre había una nota que pude traducir parcialmente: el heredero debe tomar el lugar del guardián. Seguí investigando el sótano con las manos temblorosas. En un baúl antiguo encontré fotografías que documentaban reuniones nocturnas que se habían estado celebrando durante décadas. Reconocí a abuelo Iñaki en las fotos, pero mucho más joven. Estaba rodeado de otras personas mayores, todas vestidas con ropas ceremoniales que mezclaban elementos católicos con símbolos mucho más antiguos. En las fotografías más recientes, tomadas aparentemente pocos meses antes de su muerte, abuelo Iñaki aparecía dirigiendo rituales complejos. Había círculos de piedras, fuegos ceremoniales, y en el centro, siempre, sacrificios de animales. Pero en la última fotografía había algo diferente. En lugar de un animal en el centro del círculo, había una forma humana. Esa noche no pude dormir. Volví al sótano con más linternas y pasé horas leyendo los cuadernos de abuelo Iñaki, tratando de descifrar la verdad sobre lo que había estado haciendo durante décadas. Lentamente, el horror completo se fue revelando. Abuelo Iñaki no había sido el patriarca bondadoso que todos creíamos. Era el líder de un culto que mezclaba antiguas tradiciones vascas precristianas con elementos de santería y rituales de sangre. Según sus escritos, había heredado esta responsabilidad de su propio abuelo, y él la había heredado del suyo. Era una tradición que se remontaba a siglos atrás, a los tiempos en que los vascos practicaban religiones mucho más antiguas que el cristianismo. Los guardianes de la tierra se llamaban a sí mismos. Su función era mantener un equilibrio entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus ancestrales que habitaban las montañas vascas.
Pero este equilibrio requería un precio. Cada cierto tiempo, los espíritus ancestrales demandaban ofrendas. Primero eran animales, luego objetos de valor personal, y finalmente, vidas humanas. Los nombres en las listas de abuelo Iñaki no eran víctimas casuales, eran personas específicamente seleccionadas como sacrificios para mantener la protección espiritual de la comunidad. La señora Urrutia, que había muerto en un accidente de coche aparentemente inexplicable 5 años atrás, estaba en la lista con la anotación Ofrendo G Primavera. El joven Aitor Etxeberria, que se había suicidado tirándose de un acantilado sin ninguna razón aparente, aparecía como sacrificio de solsticio. Una docena de muertes que habían marcado al pueblo durante las últimas décadas, todas cuidadosamente planificadas y ejecutadas por abuelo Iñaki y su círculo de seguidores. Pero lo más aterrador era darme cuenta de que toda nuestra familia había estado involucrada sin saberlo. Abuelo Iñaki había usado nuestras reuniones dominicales, nuestras tradiciones familiares y nuestra confianza ciega en él para seleccionar a las próximas víctimas. Cada vez que alguien del pueblo visitaba nuestra casa, abuelo Iñaki los observaba, los evaluaba y decidía si serían útiles para sus rituales. Su generosidad legendaria no era bondad cristiana, era una forma de ganar acceso a las familias del valle, de conocer sus secretos, sus debilidades, y de identificar a los miembros más vulnerables. Los niños huérfanos que había acogido en nuestra casa no habían encontrado un hogar amoroso. Habían sido criados específicamente para ser sacrificados cuando alcanzaran la edad adecuada, y ahora yo había sido designado como su sucesor. Al tercer día de mi investigación en el sótano, encontré algo que explicaba las visitas nocturnas que abuelo Iñaki había estado recibiendo en sus últimos meses. Había una agenda con fechas específicas y nombres de personas que formaban parte de su círculo secreto. Gente que yo conocía de toda la vida, pero que nunca había sospechado que estuviera involucrada en algo así. Ramón Echeverria, nuestro párroco, estaba en la lista como guardián de las tradiciones cristianas. Su función era mantener la apariencia de religiosidad católica mientras facilitaba el acceso a los rituales más antiguos. Miren Irigoyen, la partera del pueblo, aparecía como seleccionadora de ofrendas jóvenes. Era ella quien identificaba a los niños con las características específicas que demandaban los espíritus. Hasta el alcalde, Joseba Altuna, estaba involucrado como protector civil. Su trabajo era asegurar que las muertes rituales pasaran como accidentes o suicidios, evitando investigaciones profundas. El círculo incluía a una docena de las personas más respetadas del valle. Toda una red secreta que había estado operando durante décadas bajo la apariencia de ser pilares de la comunidad. Y según los documentos que encontré, estaban planeando reunirse conmigo la noche del próximo sábado. Era mi ceremonia de iniciación, el momento en que asumiría oficialmente el papel de nuevo guardián y recibiría las instrucciones para continuar con los rituales. Esa noche, mientras cenaba con mi esposa Maite y mis hijos, traté de actuar normalmente, pero por dentro estaba destrozado. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi abuelo, sobre mi comunidad, era una mentira. ¿Estás bien?, me preguntó Maiten. Estás muy callado desde el funeral. Solo estoy procesando todo, le dije. Es difícil imaginar la vida sin el abuelo, pero la verdad era que estaba tratando de decidir qué hacer. ¿Debía ir a la policía? ¿Confrontar a los miembros del círculo? ¿Huir con mi familia a otro lugar? Oh, la opción que más me aterraba. ¿Debía asumir el papel que abuelo Iñaki me había asignado? Porque había otra cosa que había descubierto en sus escritos. Los guardianes no podían simplemente renunciar a su responsabilidad. Los espíritus ancestrales no aceptaban el abandono de sus servidores. Cualquier guardián que intentara romper el pacto se convertía automáticamente en la próxima ofrenda. El sábado por la noche, a las 11 en punto, empezaron a llegar, uno por uno. Los miembros del círculo secreto aparecieron en la puerta del caserío. Venían vestidos con ropa ceremoniales que mezclaban elementos tradicionales vascos con símbolos mucho más antiguos. El padre Echeverria llegó primero, pero no llevaba su alzacuello. En su lugar, vestía una túnica oscura bordada con espirales doradas. «Miquel», me dijo con una solemnidad que nunca le había visto en la iglesia, «ha llegado el momento de que conozcas la verdad completa
sobre tu herencia. Miren, Irigoyen vino después, cargando una bolsa de cuero viejo que sonaba como si contuviera huesos cuando caminaba. Joseba Altuna, el alcalde, traía un bastón ceremonial tallado con símbolos que reconocí del sótano de abuelo Iñaki. En total llegaron 11 personas, todas gente que había conocido toda mi vida, que había respetado, en la que había confiado. Me llevaron al sótano, donde habían preparado el altar con nuevas velas y ofrendas. El aroma a incienso y hierbas quemadas era tan intenso que costaba respirar. Tu abuelo nos preparó para este momento, dijo el padre Echeverría, tomando el papel de líder de la ceremonia. Te enseñó Júzcara antiguo, te familiarizó con los símbolos, te preparó para entender lo que significa ser un guardián. Me colocaron en el centro del círculo, junto al altar de piedra. Empezaron a cantar en Júzcara arcaico, palabras que ahora reconocía de las lecciones de abuelo Iñaki. Arreman Saharek Babesa Eskatzen Dute. Cantaban: los espíritus antiguos piden protección. Odol Bariariken Elikatuta. Respondían todos en coro, alimentados con sangre nueva. Miren, Irigoyen se acercó a mí, llevando el collar que había visto usar a abuelo Iñaki en sus últimos meses. El lauburu sagrado, pero ahora podía ver que no era un símbolo tradicional vasco. Era mucho más antiguo y mucho más siniestro. Este collar ha sido llevado por los guardianes de tu familia durante 200 años, me explicó mientras me lo colocaba al cuello. Conecta con los espíritus ancestrales que protegen estas tierras. En cuanto el collar tocó mi piel, sentí algo que jamás podré explicar completamente. Era como si miles de voces susurraran mi nombre al mismo tiempo, como si una presencia inmensa y muy antigua me estuviera examinando desde adentro. Los espíritus te reconocen, dijo el padre Echeverría con satisfacción. Eres digno de continuar la tradición. Fue entonces cuando trajeron el sacrificio de mi iniciación. Era Beñat Larraín, un hombre de 35 años que había tenido problemas de alcoholismo y que había estado en conflicto con varias familias del pueblo por deudas de juego. Lo habían drogado con algo que lo mantenía consciente, pero incapaz de moverse o hablar. Sus ojos reflejaban terror absoluto cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Para convertirte en guardián completo, me explicó, miren Irigoyen, mientras colocaba un cuchillo ceremonial en mis manos. Debes ofrecer la primera ofrenda con tus propias manos. Los espíritus necesitan saber que estás comprometido, añadió Joseba Altuna, que entiendes el precio de proteger a la comunidad. Miré el cuchillo en mis manos, a Beñat, atado sobre el altar, a las 11 personas que habían sido los pilares de mi comunidad toda mi vida, y que ahora esperaban que cometiera un asesinato ritual. Y en ese momento entendí por qué abuelo Iñaki había sido tan respetado durante décadas. No era por su bondad, era por su poder, el poder que venía de servir a fuerzas que eran mucho más antiguas y terribles que cualquier religión moderna. Lo que pasó después sigue siendo borroso en mi memoria. Sé que tomé el cuchillo, sé que me acerqué al altar, sé que todas las voces del círculo se alzaron en un cántico que hizo que las paredes del sótano vibraran. Y sé que cuando desperté estaba solo en el sótano, con Beñat Larraín muerto sobre el altar y sangre en mis manos. No recuerdo haber hecho el corte, no recuerdo el momento exacto en que crucé esa línea, pero había pasado. Me había convertido en lo mismo que abuelo Iñaki había sido durante 80 años. Los miembros del círculo habían desaparecido, llevándose el cuerpo de Beñat. Días después se reportó que había tenido un accidente de casa en el monte. Encontraron su cuerpo con heridas que coincidían perfectamente con las que le había hecho con el cuchillo ceremonial. Nadie sospechó nada. El alcalde Joseba Altuna firmó el certificado de defunción sin hacer preguntas. El padre Echeverría ofició un funeral emotivo, hablando de los peligros de cazar solo en el monte. Y yo volví a mi vida normal, como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Ahora podía sentir a los espíritus ancestrales constantemente. Susurraban en mi mente, me mostraban visiones del pasado y del futuro.
me guiaban hacia las personas que debían ser las próximas ofrendas. Aprendí que la protección que proporcionaban era real. Ninguna familia del valle sufría enfermedades graves. Las cosechas eran siempre abundantes. Los accidentes eran raros, excepto cuando eran planificados como sacrificio. Pero el precio era terrible. Cada luna nueva, los espíritus demandaban una nueva ofrenda, y yo tenía que proporcionársela. En los 3 años que han pasado desde la muerte de abuelo Iñaki, he matado a 7 personas. Todas eran personas problemáticas, gente que causaba conflictos en la comunidad, individuos que nadie echaría mucho de menos. Pero seguían siendo asesinatos. Y lo peor es que he empezado a disfrutarlo. Cada sacrificio me da más poder, más conexión con los espíritus, más control sobre los eventos del valle. Es una sensación adictiva que entiendo por qué abuelo Iñaki nunca pudo abandonar. Mi familia no sospecha nada. Maite piensa que estoy pasando por una fase de duelo complicado. Mis hijos creen que su abuelo me dejó deprimido con su muerte. Pero la verdad es que abuelo Iñaki nunca se fue realmente. Su espíritu forma parte ahora del círculo ancestral que me guía. Algunas noches, cuando bajo al sótano para realizar los rituales, puedo verlo claramente parado junto al altar, sonriendo con orgullo mientras dirijo las ceremonias. Eres un buen guardián, me dice con esa voz que siempre había asociado con el amor y la protección. Nuestra familia estará segura durante otros 80 años. El mes que viene será el turno de mi propio hijo. Jonen cumplirá 25 años, la edad perfecta para comenzar su entrenamiento como futuro guardián. Empezaré a enseñarle euskera antiguo. Le mostraré los símbolos tradicionales de nuestra familia. Le hablaré sobre la importancia de proteger a la comunidad por encima de todo. Y en unos años, cuando yo sea demasiado viejo para continuar, le pasaré el collar y la responsabilidad. Porque esa es la maldición de los Aguirre. No podemos escapar de lo que somos. No podemos romper una tradición que ha protegido a estas tierras durante siglos. Y lo más aterrador es que ya no quiero escapar. Anoche, mientras cenábamos en familia como hacíamos todos los domingos con abuelo Iñaki, miré a mis hijos y a mis nietos alrededor de la mesa, y por primera vez entendí perfectamente lo que había sentido mi abuelo durante décadas. El orgullo de ser el protector de una familia tan grande y próspera, el poder de mantener unida a una comunidad entera, y la satisfacción de saber que ningún mal exterior podrá jamás tocar a los míos, porque yo me encargo de que todo el mal necesario venga de dentro. Una familia unida es como un roble, les dije a mis nietos mientras bendecía la mesa en euskera antiguo. Las ramas pueden crecer en diferentes direcciones, pero las raíces siempre permanecen juntas. Y por debajo de la mesa, oculto bajo mi camisa, el lauburu sagrado vibró suavemente contra mi pecho. Los espíritus ancestrales estaban satisfechos. Por ahora. Estas 3 historias les han mostrado que los monstruos más peligrosos no son los que acechan en la oscuridad de los bosques o en las ruinas de castillos abandonados. Los verdaderos demonios duermen en la habitación de al lado, preparan la cena familiar cada noche y nos abrazan cuando tenemos pesadilla. Porque las sombras que más nos deben aterrar son las que proyectan las personas en las que más confiamos. Hasta la próxima. Cuando las sombras vuelvan a revelar verdades que hubiera sido mejor mantener oculta. Soy Umbra. Y recuerden, en cada familia hay secretos que trascienden generaciones. La pregunta no es si existen. La pregunta es cuándo los van a descubrir y si sobrevivirán al conocimiento.